y de caridad a una cultura de inversión social más estratégica, más técnica. Trabajamos con personas y familias, nos hemos enfocado en este nicho, acompañándolas en este camino pues, de generosidad y responsabilidad individual, familiar, creando esta comunidad de filántropos estratégicos que puedan compartir lecciones aprendidas, mejores prácticas, ideas, alianzas, metodologías, etc. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Ayudando a crear o avanzar sus estrategias de filantropía. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos profundamente que en la medida que individuos y familias, las más privilegiadas del país, creen, diseñen e implementen sus estrategias de filantropía rigurosamente, nos alejaremos del asistencialismo y lograremos inversiones sociales más técnicas, más pensadas, más a largo plazo, y todo esto contribuirá a una sociedad más inclusiva, más equitativa y con bienestar. Entonces, en breve, eso es filantropía transformadora. La manera como trabajamos es a través de foros y talleres, y ahora cafés como estos, cafés virtuales, que estamos haciendo una vez al mes para compartir temáticas y generar conversaciones entre nuestra comunidad. Tenemos 2 programas educativos que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Uno se llama Juntas Efectivas, dirigido a los miembros de juntas de organizaciones sociales que quieren entender cómo pueden ejercer mejor su rol como miembro de junta en el sector, digamos, filantrópico. Y otro que se llama La Academia, que es una introducción a la inversión social estratégica, principalmente dirigido a las nuevas generaciones que entienden o quieren hacer de pronto una filantropía diferente a la que sus familias vienen haciendo, o quieren añadirle, quieren sumarle nuevas ideas, y es una manera de entender, de una manera de tener un contexto muy general y sí, resumido, digamos, de qué es el sector filantrópico en Colombia. Hacemos asesorías individuales y tenemos un gran proyecto para el que se quiera sumar, y es crear un centro para el estudio de la filantropía. Como muchos de ustedes ya conocen, las grandes universidades en todo el mundo han entendido el valor de investigar sobre la filantropía, de investigar por qué los recursos privados fluyen de cierta manera, por qué se invierten de cierta manera y dónde se pueden invertir mejor. Cuáles han sido las lecciones aprendidas, las mejores prácticas. Queremos lograr eso en Colombia y estamos pues reuniendo a los interesados. Entonces, bueno, en breve esa es nuestra manera de trabajar. Y aquí quería hacer un hincapié en la palabra filantropía antes de comenzar. O sea, la palabra filantropía viene del griego philos y antropos, que en breve significa amor a la humanidad, amigo, amante del ser humano. Entonces, la filantropía es este amor a la humanidad y partimos nosotros de la siguiente definición, y es que son recursos privados para el bien común. Los recursos no son solamente económicos, sino que son recursos, por ejemplo, nuestras ideas, nuestros contactos, nuestros conocimientos de un sector en particular. Entonces son recursos privados para el bien común, y la filantropía es la fuente de capital más flexible que existe para el beneficio de la sociedad. Flexible en el sentido que puede tomar riesgos y está posicionada para tratar nuevos esquemas, porque pues son los recursos de cada uno de nosotros, no son recursos estatales que tienen que rendirle cuentas pues a su ciudadanía, no son recursos de una empresa privada que tiene que rendirle cuentas a sus accionistas, sino que son recursos destinados a lo que uno quiera. Eso tiene unas implicaciones, pero sobre todo tiene unas grandes potencialidades una gran potencialidad de innovación, de tomar riesgos, de ensayar, de pilotear, y eso queremos que sea una idea que se lleven hoy. Bueno, el tema de hoy son las fundaciones de segundo piso. Queríamos aquí, antes de entrar, hacerles un breve mapeo de cómo funciona el sector social en Colombia para los que de pronto no lo conozcan. Entonces, pues está el Estado, esto es técnicamente, está el Estado, que se divide en sociedad civil y en gobierno.
y esa sociedad civil se divide con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces vámonos por lo grisecito. Todo lo que es sin ánimo de lucro se entiende formalmente como partidos políticos, fundaciones, corporaciones, asociaciones e iglesias. Para la conversación de hoy nos estamos enfocando en fundaciones, corporaciones, asociaciones, y todo eso nos vamos a referir a todas esas tres categorías como fundaciones, digamos, que son las organizaciones no gubernamentales, y que pues en Colombia se entienden como entidades sin ánimo de lucro, ESALES. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, este nicho del que vamos a hablar hoy, que son fundaciones de segundo piso, siguiente. Aquí queríamos mostrarle una pirámide muy sencilla, está simplificada y las acciones, digamos, también están simplificadas, y de eso vamos a hablar ahora. Es que hay fundaciones de primer piso, además son en su mayoría fundaciones que operan proyectos, que ejecutan los proyectos. Después hay fundaciones de segundo piso que financian, movilizan, articulan. En ellas nos vamos a concentrar hoy. Y fundaciones de tercer piso se pueden entender organizaciones, por ejemplo, como Filantropía Transformadora, o aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Compartamos con Colombia, o The Impact, o la AFE, que son organizaciones que buscan como articular aún más y como desde otros puntos de vista los primeros dos niveles. Nada pues es exacto y preciso, pero era para que tuvieran una breve idea de cómo estamos entendiendo nosotros el sector social en Colombia. Y acá unos datos, esto es un estudio que lideró la AFE en el 2018, y queremos mostrarles cómo es la composición de las fundaciones donantes en Colombia. O sea, cuando nos referimos a fundaciones de segundo piso, en esta gráfica nos referimos a las fundaciones donantes, que como pueden ver son el 4%, las fundaciones que operan son las de primer piso, que son el 47%, y las fundaciones mixtas, en este gráfico son el 49%, y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son las mixtas que no me las dijeron anteriormente? Hay un tema para tratar hoy en la conversación, y es que muchas fundaciones, tanto de primer piso como de segundo piso, pues los roles se han ido ampliando y no son específicamente lo uno o lo otro. Entonces, bueno, yo creo que con eso ya era un pequeño contexto que queríamos presentarles. Y les presento entonces hoy a nuestros conferencistas y participantes, que son María Claudia Santos, directora de la Fundación Arturo y Enrica Cesana, más conocida como FAES, y Daniel Uribe, director de la Fundación Corona. Entonces, pues bienvenidos, les doy la palabra. Ambos de ellos dirigen fundaciones que se entienden como de segundo piso. Si quieren, pues dar una breve introducción de qué hace cada una de sus organizaciones, y así podemos dar inicio al conversatorio. Maca, si quieres, dale, comienza. Ok. Sí, gracias, Carl. Pues la Fundación Arturo y Enrica en el 2006, por don Arturo, se dio de contribuir al bienestar de las personas mayores y de la niñez en Colombia a través de una inversión estratégica en proyectos de educación y de salud. Los principios de la fundación son a partir de los valores personales de su fundador. Su visión estratégica y la enorme generosidad rigen nuestra filantropía y son la base de nuestros criterios de selección para los proyectos que apoyamos, los cuales son empatía, calidad, vulnerabilidad y sostenibilidad. Respetamos y apoyamos a nuestros socios. Creemos que para generar un impacto significativo, generar las capacidades en organizaciones sociales y
optimicen sus procesos y alcancen la sostenibilidad. Los apoyos que hemos hecho en los últimos años se han enfocado principalmente en gestión de conocimiento, en la generación de alianzas estratégicas y en las iniciativas, pues en iniciativas innovadoras para la sostenibilidad de las fundaciones. Tratamos de invertir cuidadosamente los recursos y evaluamos constantemente nuestro progreso. Afinamos nuestras estrategias para asegurar que nuestros esfuerzos se orienten hacia soluciones efectivas, y bajo esa mirada, en el último año lo que hemos hecho ha sido tratar de enfocarnos más hacia un enfoque sistémico a partir de aprendizajes que tuvimos con los proyectos de los últimos años y a través de aprendizajes en encuentros con pares, tanto nacionales como internacionales. Decidimos que queríamos dedicarnos a este enfoque sistémico y pues viendo ambos sistemas en los que estamos trabajando, que eran niñez y personas mayores, pues vimos que niñez realmente es un sistema mucho más dinámico, está mucho más organizado, hay organizaciones fuertes que articulan y hay alianzas estratégicas, hay recursos importantes para esta población, a pesar pues, de los enormes retos que todavía tenemos. Creemos que pues, que el sistema está bastante adelantado, y culturalmente se demuestra eso porque la niñez es vista como estratégica para el desarrollo social y económico de un país, de Colombia. Y por el otro lado, si me oyen, me parece que no estoy conectada. Sí, perfecto. Ah, bueno. Sí, te y vimos por muy bien. el otro lado, gracias. Está la vejez, donde vemos que el sistema es un sistema bastante desarticulado. Somos muy pocas las organizaciones que trabajamos dedicados a este sistema. Los recursos son mínimos y se tiene un enfoque asistencial de la persona mayor, y culturalmente pues tiene una connotación negativa. Entonces vimos que podíamos generar mayor valor en este sistema y decidimos enfocarnos en los próximos 10 años a la vejez en Colombia. Actualmente estamos haciendo, bajo el enfoque sistémico, un mapeo del sistema, un mapeo participativo, donde invitamos a una diversidad de actores a participar en este mapeo, y la idea es que podamos encontrar los puntos de apalancamiento para poder desarrollar nuestra estrategia para los próximos 10 años enfocados en el sistema de vejez en Colombia. Igualmente el mapeo va a quedar abierto para cualquier organización y actor que quiera consultarlo y alimentarlo. Y las organizaciones que están participando, también la idea es acompañarlas a que identifiquen esas oportunidades y que hagamos una labor articulada enfocada a esa transformación del sistema. Entonces en este momento estamos en eso. Le doy la palabra a Daniel. Gracias, María Claudia, un gusto saludarte. Y Carolina, muchas gracias por la invitación. Soy Daniel Uribe, el director de la Fundación, como lo presentó Carolina. La Fundación Corona es una fundación pues, que ya tiene casi 58 años. Se fundó en el 63 por la familia Chavarría. En sus inicios empezó como una fundación que atendía las zonas de influencia de la empresa, las familias, con temas de formación técnica. A lo largo de todos estos años, la fundación, digamos, fue avanzando en 4 grandes líneas, en toda la línea, digamos, de educación, de salud, de desarrollo empresarial, en la cual pues, se ayudó a crear el Fondo de Desarrollo Empresarial, y en salud, gran parte, la Ley 100 como los principales aportes, y gestión local comunitaria. A lo largo de los años, cerca de los 80, la fundación comienza a ver mucho más su rol como una fundación de segundo piso, aunque desde sus inicios no operaba directamente programas, sino fortaleciendo a través de otros, y se trabajó por muchos años durante los 80 y 90 en todo el fortalecimiento de gestión, creando nuevas entidades como la Organización para la Excelencia en la Salud, hoy en día la OES, que era Centro de Gestión Hospitalario, el Centro de Gestión para temas de justicia, mucho trabajando como segundo piso
en fortalecer gestión de instituciones privadas que se fundaron con muchos aliados con otras fundaciones y que hoy en día existen, como es Consorcio o la AFE, promoviendo, digamos, el tipo de alianzas del sector social, y fue evolucionando, y desde el año 2013 la fundación, digamos, aunque tenía las 4 líneas, decidió hacer un reenfoque estratégico más en focalizar. En esta focalización, la fundación definió, pues, cuál era el contexto del país. Un poco como lo mencionó ahorita María Claudia, en ese momento veíamos 2 o 3 temas que son muy importantes. Uno, pues Colombia había pasado casi desde el 2002 al 2018, en esos momentos, por un cambio en la clase social, donde la clase media estaba empezando a aumentarse, la pobreza disminuyó del 50 casi al 27 en ese momento, 30. Entonces veíamos cómo podíamos trabajar por un concepto de movilidad social y entender cómo la movilidad social es esta capacidad de mejorar el bienestar de las personas, no solo enfocándose en la pobreza extrema, sino en que las personas progresen, y cómo eso va a generar una mayor equidad y desarrollo social. Eso fue uno de los primeros análisis que hicimos. Y lo segundo era cómo estábamos demográficamente. Como lo mencionaba, hoy en día Colombia está envejeciendo, pero en ese momento, y todavía Colombia tiene un bono demográfico, y es decir, que tenemos población principalmente económicamente activa. Hoy en día los jóvenes son cerca del 23%, y uniendo estos 2 factores, consideramos que la fundación podía aumentar su impacto desde un segundo piso y trabajando más en la educación como principal herramienta de la movilidad social. Y en la educación, qué pena si oigan los niños, son un poco los niños que también tengo yo acá atrás. Hay un tema, digamos, estuvieron alineadas la movilidad y la educación. Vemos 2 grandes oportunidades de trabajo en la educación orientada al empleo, y es entender cómo el sistema, desde el sistema educativo, la educación básica, media, la educación postmedia, técnica, universitaria, se articula mucho más con todo lo que es el empleo, las necesidades que hay para la competitividad, para el progreso y sobre todo para la inclusión. Hoy en día, pues, la tasa de desempleo antes del COVID era el 12%, hoy en día estamos cerca del 25%, pero cuando uno habla de población vulnerable, esta se duplica o se puede llegar a triplicar, dependiendo de las condiciones. Entonces, ¿cómo a través del empleo generamos ingresos y movilidad social? Y la segunda línea en la cual veníamos trabajando y que llevamos varios años de trabajo es la educación para la participación ciudadana. Muchos de ustedes conocen el programa de Ciudades Como Vamos, que llevamos con muchos aliados a nivel territorial, más de 21 años implementándolo, pero quisimos crear era trabajar en una educación que trabajara 3 grandes componentes. El liderazgo, consideramos que el liderazgo es fundamental para que la ciudadanía, entre ciudadanía, participe. El segundo es la incidencia, es cómo el ciudadano trabaja para incidir. Ahí están los Cómo Vamos, hay diferentes programas de crowd, digamos, como listening de la población para hacer incidencia. Y una tercera línea que es gobierno abierto, es cómo el gobierno genera oportunidades para interactuar más con la ciudadanía. Entonces creemos, digamos, que esa articulación de liderazgo, coincidencia y gobierno abierto va a promover mucho más un involucramiento ciudadano que venimos trabajando. Estas 2 líneas, que es un tema muy importante como fundación de el cómo trabajamos, las 2 líneas desde el 2013, nuestra misión es crear modelos, y no modelos de programas, sino modelos de lineamientos y de estrategias. Entonces venimos ya desde hace varios años trabajando en un modelo de empleo inclusivo, que hicimos en alianza con la Fundación Andy y con USAID desde Activoca, y un modelo de participación ciudadana que se llama Participa Más. La fundación, para no entrar en tanto detalle y abrir esto más a una conversación, ha tenido esta evolución de promover modelos muy con el enfoque sistémico que mencionaba María Claudia, de entender los diferentes actores, los diferentes roles, y ver cómo desde la Fundación Corona podemos tener una mirada temática, empleo y ciudadanía territorial. Entendemos que los cambios sean sobre todo en los territorios, aunque tenemos un alcance nacional, pues sea desde los territorios. Y tercero, digamos, pues creando diferentes como drivers de impacto colectivo, de innovación financiera, que permita fortalecer mucho más las acciones y los resultados. Entonces, digamos, esa ha sido como la ecuación para poder mejorar la movilidad y la equidad a través de ciudadanos involucrados y gobiernos que participen, y personas que tengan educación, oportunidades y un ingreso, digamos, generando una mayor clase media. Entonces, yo cierro ahí como para abrir un poco más a las preguntas y entraremos más en detalle adelante. Gracias, Carlos. Perfecto, mil gracias. Voy entonces a comenzar con una pregunta para los dos, y es, pues, o sea, ya lo dijeron, pero si lo pueden decir de otra manera, es, en Colombia, ¿qué hace una fundación de segundo piso y cómo se diferencia de una de primer piso?
Si quieres, Si Maca, quieres, empieza tú Daniel, y arranca tú. seguimos. Ah, bueno, Daniel, arranca tú y hacemos... Ajá. Saco yo para empezar. Juan, con cuidado. A ver, la gran diferencia, yo considero, son totalmente complementarias y necesarias en un ecosistema que estén las dos. Las fundaciones, la Fundación Corona hoy en día tiene más de 200 aliados y las fundaciones de primer piso aliadas nuestras son nuestros brazos, nuestros ojos y son los líderes que transforman realmente a la población y a la vida de las personas. Nosotros como Fundación de Segundo Piso consideramos que hay como 3 o 4 diferencias. Uno, nos promueven las agendas, no nos promueven los programas, entonces tenemos unas agendas con este enfoque sistémico, en este caso educación oriental, empleo y educación para la participación ciudadana como fin, y nuestro rol principal es promover la agenda, promover que más actores la trabajen, promover conocimientos, promover modelos. Un segundo tema importante, digamos, es que las fundaciones de segundo piso muchas veces tienen como una visión de alcance de incidencia. Entonces, nuestro rol, nosotros trabajamos muy de la mano tanto con fundaciones de primer piso como con territorios, pero también con gobiernos. Tenemos regularmente convenios con ministerios y secretarías ayudándoles a dar lineamientos y acompañamiento dentro de las funciones, porque no lo operamos, pero les ayudamos a que ellos a través de sus políticas o de terceros puedan operar. Y el tercero, pues, que es el que normalmente diferencia más, es el manejo de los recursos. Nosotros, digamos, tenemos una autonomía, tenemos pues un patrimonio, digamos, pues que genera cierto nivel de sostenibilidad, además de ser una fundación familiar y unas donaciones que recibimos, digamos, de parte de la familia Chavarría anualmente, de parte de Corona. Tenemos, digamos, damos recursos, pero no somos un grant giver. La Fundación Corona, como nosotros entendemos hoy, Fundación de Segundo Piso, no es solamente recursos, sino nosotros acompañamos técnicamente, damos esta parte, digamos, de fortalecimiento institucional, probamos innovaciones. Nos gusta también considerarnos que como segundo piso no puede ser un laboratorio de innovación y hagamos apuestas, hagamos innovaciones en conjunto con otros actores con un riesgo mayor que se puede tomar. Y lo tercero, pues tenemos un cierto rol de think tank por todos los datos que recogemos. Entonces, hay estos 3 que nos diferencian. En primer piso y nuestros aliados de primer piso, que son fundamentales, son con quienes estamos trabajando, que puede tener mix, pero con Looker. Looker es nuestro aliado principal en Manizales para poder hacer toda la implementación con los jóvenes en universidad, en tu colegio, formando colegios. Trabajamos también con emprendimientos sociales, como puede ser el Instituto, que hace todo el tema de trabajo de gobierno abierto con personas o liderazgo, como lo hacemos con la Fundación Origen. Entonces tenemos un mix de alianzas, pero realmente el trabajo directo con las personas, el trabajo, digamos, de campo, pues lo hacen nuestros aliados de primer piso, que como digo son casi más de 200 y son con quienes aprendemos y de quienes aprendemos para poder realmente generar el impacto. Entonces yo lo diferenciaría de esa forma para iniciar. Puedo tener la palabra a María Clara para complementarme. Gracias, Daniel. Pues ya lo dijiste todo. Creo que esas son las diferencias de la Fundación de Primer Piso y de Segundo Piso. Pues el tema del patrimonio era uno de los elementos fundamentales, ese patrimonio que tenemos propio y que lo podemos distribuir, y eso nos permite también tomar riesgos y poder hacer apuestas un poco más ambiciosas. Las fundaciones de primer piso son las que ejecutan y operan los proyectos, trabajan directamente con los beneficiarios, y creo que una fundación de segundo piso tiene una perspectiva mucho más amplia y puede financiar a través de diversos vehículos iniciativas que contribuyan pues, a la transformación social o ambiental. Tiene una perspectiva, la fundación de primer piso, generalmente la perspectiva está centrada en su labor social, y las fundaciones de segundo piso tienen una perspectiva, conocen diversas formas de abordar las problemáticas y tienen una responsabilidad para compartir eso y generar y transmitir esa visión a las fundaciones de primer piso pues que tienen el deber también de ser esos líderes emprendedores que también tengan y adopten esa mirada sistémica. Y esa responsabilidad, pues las responsabilidades de las fundaciones de primer piso claramente están hacia sus beneficiarios directos. La responsabilidad de una fundación de segundo piso, perdón, debido a su posición, que pues tiene un poder inherente a la relación entre los donantes y los beneficiarios, y tiene un deber de manejar muy sabiamente esta relación. Creo que tiene una ventaja para aprovechar esta posición, entonces, y tiene una responsabilidad de generar
también recursos, no solamente los propios, sino de generar como un ambiente filantrópico donde haya recursos disponibles para que las organizaciones de primer piso puedan acceder a estos recursos. Además de facilitar una colaboración y flexibilizar como las estrategias para permitir esa innovación que mencionaba Daniel, tenemos una responsabilidad de garantizar esos recursos y buscar alternativas para que esto se dé. A nivel tributario y jurídico, creo que no hay una diferencia en Colombia establecida. Todas estamos dentro de una misma bolsa que son las CESAL. No sé si valdría la pena mirar cómo esto influye en que haya o no más fundaciones de primer o de segundo piso en Colombia. Pero creo que esas son como las diferencias como que hay. Perfecto. Sigamos con algo que mencionamos en la presentación introductoria, y es esa composición. Si recuerdan ese gráfico, pues como un ejemplo referente de la composición entre las fundaciones de primer piso, segundo piso y hoy en día mixtas. Hay un muy alto porcentaje de fundaciones de primer piso y en segundo nivel, digamos, unas cuantas mixtas y muy pocas de segundo piso. ¿Qué piensan ustedes sobre esta proporción? ¿Qué implicaciones ven en estos datos para el ecosistema de la filantropía en nuestro país? ¿Quieres iniciar tú, María Clara? Ok. Yo creo que necesitamos más fundaciones y actores que jueguen el papel que anteriormente mencionaba, que sean, creo que, por ejemplo, mirando la experiencia de Estados Unidos, donde hay unas fundaciones de segundo piso que tienen unos recursos importantes, pero cuando uno ve en la torta del mercado filantrópico en Estados Unidos, ve que la mayoría de los recursos vienen de donaciones individuales y el papel fundamental de las fundaciones de segundo piso en términos de recursos no ha sido tan relevante. Creo que lo más relevante que han hecho ha sido que son como los catalizadores de la transformación y los que han generado conocimiento, los que han generado las cifras, los procesos de formación, las conexiones y han de alguna manera facilitado toda la formación del entramado pues que tiene la filantropía en Estados Unidos. Yo creo que en Colombia nos hace falta un poco ese papel, jugar ese papel fundamental, que hayan más organizaciones de segundo piso, porque en Colombia cuando uno ve la torta del mercado social, pues ve que el papel de la cooperación internacional, por ejemplo, ha sido como tradicionalmente las organizaciones de primer piso han podido acceder a los recursos. Y yo creo que ahora, como somos un país catalogado de renta media, hacemos aparte de la OCDE, estos recursos tienden a disminuir y nosotros como fundaciones de segundo piso tenemos que mirar cómo logramos reemplazar un poco esos recursos que se están perdiendo y ponerlos a disposición de este sistema filantrópico. No estamos solos y creo que la relación entre fundaciones de segundo piso con empresas, con individuos, con todo, con el Estado es fundamental. Pero creo que sí tenemos esa responsabilidad como de asegurar ese entorno favorable para que las organizaciones de primer piso puedan seguir operando y puedan ser autosostenibles. Daniel, dale. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo simplemente tal vez complementaría dos o tres cosas. O sea, en Colombia la particularidad de que haya más fundaciones de primer piso también ha sido por la ausencia de la presencia estatal, ¿no? En Colombia realmente, versus otros países, el sector privado de muchas fundaciones han cumplido un rol históricamente en dar esa respuesta a la inequidad que tenemos como país y generando
pues diferentes servicios y alternativas, y fueron creciendo en cierta forma como fundaciones, como ONGs, algunas luego prestando algunos servicios también hasta el mismo gobierno por la misma capacidad. Y no se ha desarrollado tanto las fundaciones de segundo piso, digamos, uno, porque creo que no hay incentivos. En Estados Unidos hay unos incentivos más claros de cómo funcionan y los endowments grandes tienen que ejecutar el 5% del endowment anualmente. Hay unas normativas diferentes. Ayer, de hecho, hablábamos con Roberto Navas y con María Claudia con la Ford Foundation, y es muy interesante ver cómo ellos están dispuestos a lo que acaban de lanzar, de crear un bono social, que es emitir deuda como fundación por $1 billón para dar más grants, 50% de esto en Estados Unidos y 50% a nivel global, pero porque hay una infraestructura social que se ha venido construyendo muy entrecadenada entre grandes fundaciones, con unos endowments muy grandes, con muchas donaciones y otros. Y acá en Colombia hemos tenido más, yo creo que esa mirada pues, de algunas fundaciones que se dedican a operar, unas fundaciones que son mixtas, como bien lo mencionabas, Caro, y yo creo que siempre tienen esa mirada de aumentar su impacto, replicando, escalando, incidiendo, teniendo más temas, y por eso el porcentaje mixto en Colombia creo que es alto, y el de segundo piso no hay tanto solo donantes, y yo creo que puede fortalecerse más, es una unión de alianzas temáticas en Colombia, y a mí me encanta ver la evolución que creo que ha tenido la filantropía en los últimos 15 años, donde cada vez se ven más trabajos conjuntos temáticos. Obviamente seguimos muchas fundaciones trabajando con una visión de proyecto, mi intervención, pero creo que también hemos venido a evolucionar a decir cuál es la problemática, cuál es la solución y cómo sumamos más. Y eso está llevando a que haya más un grupo de fundaciones mixtas, desde mi opinión, reconociendo que en un territorio ni la fundación más grande de Colombia ni la fundación más grande de Estados Unidos va a lograr solucionar todo el problema. Realmente la dimensión de los recursos que se requieren para atender las problemáticas sociales globales, hablamos de los ODS de más de $3 trillones, perdón, qué pena que están los chiquitines ahí, pero entonces creo que sí hay muchos temas donde sí tenemos que promover más, no solamente verlo como si lo de yo qué rol tengo siendo primer piso, mixta o segundo, sino cómo trabajamos de una forma mucho más articulada. Creo que eso se ha promovido, creo que Filantropía Transformadora es un promotor de ese tipo de alianzas, y pues han dado esos diferentes esquemas. Promover incentivos tributarios que mencionaba María Claudia, promover una mirada sistémica de alianzas entre grandes fundaciones. Yo creo que la evolución va por buen camino, y en un momento como el que estamos atravesando, que va a llevar a unos momentos sociales muy complejos en el país, pues es aún más importante entender que aunque podamos tener diferentes sombreros, la mirada sistémica de alianza va a ser la única forma de trabajar para apoyar el país. De acuerdo, yo quisiera complementar ahí, y primero, si alguien de los participantes quiere pues hacer una pregunta o complementar, somos un grupo manejable, así que si quieren prender su video o el micrófono y hacer la pregunta cuando estemos en la temática que les parezca pertinente. Además de lo que decía Maca y Daniel, y estoy de acuerdo que en los últimos años hemos visto una evolución enorme en la filantropía colombiana, es que esta composición de fundaciones de primer piso, de segundo, de mixtas, yo creo que primero que todo hay como una concepción cultural. Lo vemos nosotros cuando trabajamos con familias que están tomando decisiones en cuanto a iniciar, digamos, una nueva estrategia de filantropía. A veces hay concepciones como que de una pensamos que la filantropía más efectiva de alguna manera va a ser cuando uno opera y cuando uno está en terreno y en contacto con los proyectos, digamos, directamente. Eso tiene unos beneficios, por supuesto, muy grandes, y tiene unas implicaciones positivas muy grandes, pero también lo importante es, como lo que decía Maca, es que miremos siempre la torta, digamos, y es una invitación a las familias que estén aquí, que de pronto estén pensando en definir una nueva estrategia de filantropía, es que veamos los vacíos que tiene el ecosistema de nuestro país y dónde podríamos agregar mayor valor. Algo que nosotros hemos notado en estos últimos años es que pues, digamos, la filantropía en Colombia se ha robustecido bastante,
si nos comparamos con, digamos, con nosotros mismos y con países de nuestra región, tenemos un ecosistema robusto, pero todavía nos falta diversificar. Y como mostraban los datos, hay muchas fundaciones que operan y al ser tantas, muchas veces se replican, se reproducen proyectos que podrían juntarse y lograr mayores impactos, mayor escala. Entonces, por un lado, digamos que sí es un llamado a que cuando estemos tomando una nueva decisión de crear una nueva estrategia de filantropía, unos nuevos proyectos, pensar en qué es lo que se necesita. Y como decían Daniel y Maca, necesitamos más donantes que puedan fortalecer a esos operadores que ya, digamos, vienen encausados en sus proyectos y necesitan es fortalecerse, apalancarse, replicarse, expandirse. Entonces, pues eso sí me parece importante recalcarlo y dejarlo sobre la mesa. Bueno, hablemos un poco sobre las fundaciones de segundo piso y la reciente metodología, digamos, filosofía de generar un cambio de sistema. Un cambio de sistema, algunos de ustedes pues lo han conocido, es toda una mirada frente a cómo trabajar la filantropía hoy en día. Así que les pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué avances hemos tenido en Colombia y qué nos hace falta en cuanto a las fundaciones de segundo piso y esta metodología de cambio de sistema? Si quieres, arranca tú. Vale, perfecto. Bueno, súper. Pues bueno, voy a empezar por lo sistémico. O sea, yo creo que todos que estábamos acá en esta llamada y reuniones reconocemos lo complejo que es el sector social y lo complejo que es un país como Colombia por sus diversidades de territorios, de población y de necesidades. Entonces, entender siempre que cualquier problemática que uno quiera atender, y les voy a hablar, digamos, de empleo y educación orientada a empleo, digamos, como para darles un ejemplo práctico, pues uno lo tiene que ver como un sistema. ¿Por qué? Nosotros cuando hablábamos de educación para el empleo, entonces uno dice, bueno, la gente, ¿por qué no se emplea? O sea, ¿por qué hay una tasa tan grande de desempleo de la población vulnerable? O sea, el síntoma, la causa, uno tiene que entenderla desde las diferentes condiciones y barreras que están atravesando las personas. Entonces uno se para y uno dice, bueno, el problema es, voy a dar unos ejemplos que pensamos al inicio, el problema es que las empresas pues no los tienen en consideración porque no tienen el título. Ok, entonces pues, hay un tema dentro de los procesos de selección de las empresas y hay que trabajar con el sector empresarial para que puedan emplear a población vulnerable, eso es todo muy importante, pero las empresas también dicen, yo tengo vacantes que no estoy llenando porque no llega la gente que necesito. Entonces tenemos que volver al sistema de atrás y ver qué está pasando con la formación. La formación en Colombia tiene una gran falencia, el 50% de los jóvenes desertan el sistema educativo, tanto universitario y en técnico es aún mayor, entonces hay un problema y es de los pocos que acceden, la gran mayoría sale. Hay un tema bueno, entonces ¿qué está pasando? Porque no está llegando el talento a la empresa y la población vulnerable ni siquiera accede. Y me voy un paso atrás, a entender los problemas de las causas de que los jóvenes en Colombia, la mayor deserción cuando está en primer grado y luego quinto es noveno, la gente no termina el sistema educativo en Colombia. Entonces comenzamos a ver que si uno no entiende que para que un joven, que requiere hoy en día, de acuerdo a la OCDE, 11 generaciones, ¿sí?, para superar la pobreza y llegar a una clase, digamos, de movilidad alta, 11 generaciones, que es un tema realmente difícil de dimensionar, uno tiene que entender es que hay que cambiarle las condiciones desde diferentes barreras y diferentes momentos. Es decir, a estos jóvenes que puedan tener un mejor sistema educativo y que puedan terminar el colegio, les va a aumentar la probabilidad a que se empleen en un 25% y a que ganen un salario de un salario mínimo en como un 30%. Eso lo tenemos por estadística, por entender el sistema como las diferentes barreras que tienen las personas. Entonces, no podríamos nosotros haber dicho, queremos cursos de formación, como reemplazar y dar todos los recursos de la fundación para atender eso, sino creemos que es mucho más valioso tener una mirada integral y decir, si buscamos que los jóvenes se orienten mejor y terminen la educación media y conozcan qué formación hay en su territorio y cómo con esa formación hablamos con los empresarios de los territorios para que le vean valor a este tipo de población, esa mirada como un sistema más amplio
ha permitido, digamos, que en Manizales, como a título de ejemplo, Universidad en tu colegio un día tiene 30% de cobertura, ha aumentado la educación superior en un 10%, las pruebas se habrá mejorado, pero fue una mirada de largo plazo y que vamos avanzando en los diferentes barreras y los diferentes temas. Entonces yo creo que esa mirada sistémica permite atender más las causas de los problemas, probar diferentes soluciones, piloteando, aprendiendo con los aliados, con los terrenos, pero ir entendiendo que lo que se debe cambiar no es que yo forme 100 personas o 1000, sino que la tasa de desempleo o la tasa de graduados pasó del 10% al 20% como territorio. Entonces es una mirada diferente. No nos medimos nuestra gestión únicamente, sino medimos la gestión de un sistema, de un territorio, y creemos que es más importante promover esta suma de esfuerzos con una mirada sistémica, que toma más tiempo, toma más recursos, es más complejo, correcto, pero a la vez se van viendo unos cambios estructurales que generan un resultado mucho más sostenible. Eso frente a tu primera pregunta como de sistema, pues dándoles un ejemplo. Frente a la segunda pregunta de como fundaciones también, pues uno cómo va logrando promover eso y haciendo eso, es cambiando los roles. Entonces, desde la fundación hemos asumido 2 o 3 roles que les gustaría compartir como ejemplos. El primero es, pues si queremos cambiar estos sistemas, nuestro rol es crear un modelo que genere este tipo de diálogos. ¿Qué hipótesis hay? ¿Qué teorías de cambio queremos promover? ¿Cómo la piloteamos en un territorio como Buenaventura y luego la podemos replicar en un territorio como Jumbo? Y ese es nuestro rol, es tener un rol más de aprendizaje, de construcción, de entender qué barreras hay tanto culturales, de falsos consensos. O sea, hay muchos temas que toca trabajar en un sistema para que se vaya moviendo, pero nuestro rol va cambiando. Un segundo rol que va cambiando y que lo hemos trabajado también mucho con María Claudia y con Roberto es, ¿y nuestros recursos cómo se vuelven más eficientes? O sea, pues perfectamente podemos seguir dando grants o pues parte de los apoyos financieros, pero ¿por qué no hacemos otro tipo de inversiones más grandes? Entonces hablamos de innovación financiera. Entonces, como fundaciones de segundo piso, nosotros tenemos que promover, hemos participado en la creación de bonos de impacto social y es promover que haya un mecanismo de pagar por resultados, que el gobierno sume, que sea una alianza público-privada, eso se ve por un lado. Promovemos temas de inversión de impacto, de venture philanthropy, es decir, cómo los recursos de una fundación de segundo piso, ya que tiene claro qué ecosistema o qué sistema quiere trabajar, cómo los volvemos más eficientes. Y yo creo que eso es un tema súper valioso y hay que probar nuevas herramientas para que los recursos que ya les había dicho previamente no serán suficientes, atraigan nuevos recursos del mercado, de emprendedores, de la misma población. O sea, yo creo que he visto en India y en muchos países cómo la misma población consumiendo servicios sociales es como realmente se genera la escala y va aumentando el impacto. Entonces, esa es una segunda mirada. Y la tercera, que hemos promovido mucho, es todo el tema de impacto colectivo. Y creo que impacto colectivo es valioso como que lo hablemos, porque tiene una mirada no solo del sistema, sino de un cambio en un territorio y estar dispuestos a equivocarnos, a ir creando capacidades. Muchas veces hay proyectos o programas que lo que buscan es hacer una intervención, se opera la intervención, pero si se para esos recursos no se sostienen el tiempo. La mirada de impacto colectivo busca crear muchas más capacidades de diferentes actores que se pueda generar pues, nuevos aprendizajes y nuevos roles en un territorio moviendo la aguja. Entonces yo creo que una medición común, comunicación colectiva y que haya un rol de backbone. La Fundación Corona, en este momento, pues les doy 3 ejemplos. Somos el backbone de un proyecto de empleo juvenil en Bogotá, somos el backbone pues, de algunos programas de involucramiento ciudadano como los Cómo Vamos. No operamos, pero como segundo piso damos nuestro back office y parte know-how para que otros sean los que vayan generando la operación y quedamos atrás como un back office y con una articulación de actores. Entonces yo pararía ahí y te doy la palabra. Gracias. Pues no, Daniel acaba de explicar súper detalladamente todo este enfoque sistémico. Yo creo que, pues lo que hice un poquito para responder a esta pregunta fue investigar sobre el sistema filantrópico. Ahorita yo estoy totalmente enfocada en el sistema de vejez en Colombia, pero quería mirar en términos de filantropía en Colombia qué está pasando para responder a esta pregunta de las fundaciones de segundo piso y el enfoque sistémico.
Y pues los avances que hemos tenido han sido enormes. Hemos hecho avances hay cada vez más información sobre este sistema filantrópico. Hay unos actores fundamentales que han tenido un aporte importantísimo como la filantropía transformadora, como la AFE, como Impactia, como el Latimpacto, donde se han mostrado una diversidad de vehículos y de fondos, de diversidad de opciones para desarrollar este sistema filantrópico. Hay iniciativas regionales como las mencionó Daniel. Hay más actores interesados, ya no solamente somos las fundaciones, que solamente un silo pequeño del sistema, sino hay muchos más actores interesados y nos ha tocado aprender a hablar con el sector público, nos tenemos que sentar a hablar con el sector financiero, nos tenemos que sentar a hablar con los clientes potenciales que pueden ser los mismos beneficiarios. Yo creo que hay, por ejemplo, gente joven y millennials que están desarrollando otra conciencia y están convirtiéndose en unos emprendedores sociales muy interesantes que tendríamos que también montar como a la conversación y oír sus intereses y sus miradas y sus perspectivas. Por otro lado, pues las empresas en Colombia están siguiendo la tendencia mundial de abordar los temas sociales como parte fundamental del negocio, apostándole cada vez a la innovación social. Entonces, eso también es una oportunidad que tenemos que aprovechar y creo que el papel de las fundaciones de segundo piso es fundamental para conectar todo eso, porque si no, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, yo siempre había visto como el papel de la Fundación FAES desde el punto de vista del sistema de la vejez, pero pues participar en este panel y mirar, me ha forzado a mirar un poquito más el sistema filantrópico y cuál es el papel de nosotros como organización dentro de esto. Lo hemos hecho también con Daniel y lo estamos evaluando para poder mover este sistema de otra manera y no solamente quedarnos como en nuestro sistema de vejez, sino mirar a nivel general cómo podemos desarrollar este sistema filantrópico que eventualmente nos va a beneficiar a todos. Y vi en esta mirada del sistema, vi un estudio muy interesante que hizo donde también participó Daniel Corona y otras organizaciones que probablemente están acá, que es el estudio del Boston Consulting Group con Save the Children, donde hacen como un análisis del mercado social en Colombia. Y definitivamente, pues, este mercado social que está disponible para acceder a donaciones de fundaciones, básicamente, pues tiene una potencialidad de 15 billones de dólares. Eso yo no sabía, yo no tenía ni idea de este tema. Y de esos 15 billones de dólares, obviamente la mayoría es el Estado, el que pone pues, 620 millones. Los individuos, que son otra fuente de ingresos que puede aportar a este sistema filantrópico, en Colombia no lo hemos desarrollado tanto y aportan el 90 millones de dólares, excluyendo donaciones a religión. 140 millones de dólares los aporta la empresa privada, 30 millones de dólares aportan las fundaciones y 390 millones de dólares los fondos de cooperación internacional, que precisamente pues la mayoría de los recursos después del Estado lo pone cooperación internacional y esos son los recursos que están disponibles para que las organizaciones de primer piso puedan acceder. Creo que con esos 90 millones de dólares que ponen las organizaciones, tenemos, pues creería yo que es necesario fomentar esta creación de fundaciones de segundo piso para contribuir como en el fortalecimiento de este sistema filantrópico, ya pensado en como lo que mencionaba Daniel ahorita, cómo atraemos más recursos a este sistema para que no seamos solo las fundaciones que ya estamos, las que ponemos la plata,
necesitamos aumentar ese número de organizaciones y ese número de recursos para que bajo un enfoque sistémico y un enfoque novedoso y actualizado no nos podemos quedar como en el proceso tradicional, como mencionaba Daniel, de simplemente entregar donaciones, sino empezar a generar esta innovación y generar también otros actores que empiecen a hacer investigación, como lo que mencionaba Caro ahorita, de este espacio con universidades para investigar y profundizar más en la filantropía, me parece fundamental, y creo que los recursos para eso los tendríamos que poner las fundaciones de segundo piso. Ya no podemos depender tanto de cooperación internacional para esto, o tenemos que mirar cómo hacemos atractivo este sistema filantrópico en Colombia para que esta cooperación, que es un poco, que está orientada, por ejemplo, a la transformación del sistema, se interese en el país y pueda y quiera invertir en Colombia, ya no como unas donaciones tradicionales de cooperación, sino como un aporte para este enfoque y para fortalecer la filantropía. Entonces, este estudio también mencionaba unos retos que tenemos en Colombia que me parecieron, que me llamaron mucho la atención, porque no sé hasta qué punto estamos contribuyendo, por ejemplo, para cambiar la cultura de donación tradicional en Colombia, em, de los individuos. Por ejemplo, hay desconfianza en las ONGs y en el tercer sector en general, y no sé hasta qué punto podemos contribuir nosotros como organizaciones de segundo piso para cambiar también esa mala imagen que tiene las ONGs. El estudio mencionaba que 40 de cada 100 colombianos no confían en las organizaciones no gubernamentales. Entonces, todos estos factores a nivel sistémico pues nos están afectando directa o indirectamente, y creería yo que habría que encontrar como esos puntos donde podemos generar un valor importante como segundo piso para cambiar estas miradas y estas mentalidades. Cómo podemos relacionarnos, por ejemplo, con el sector financiero para que haya, por ejemplo, menos comisiones bancarias para las donaciones o para las transferencias cuando es una donación. Hay una oferta inexistente en Colombia de programas profesionales de recaudación de fondos, y mucho menos con una mirada sistémica o estratégica. Creo que esa generación de capacidades en las organizaciones de primer piso es fundamental. No pueden seguir buscando los recursos como tradicionalmente lo hacían. Eso tiene que cambiar para poder acceder a los fondos que están disponibles a nivel como de filantropía, tanto nacional como internacional, porque nosotros estamos ya pasando como a un segundo piso, no un segundo piso, pero como a un nivel diferente de filantropía. Y las organizaciones de primer piso en muchos casos siento que se están quedando, y nosotros necesitamos esos líderes súper empoderados y con esa mirada para que podamos invertir en ellos con más tranquilidad y más confianza. Entonces creo yo que, para complementar como lo que mencionó Daniel, esos serían como los retos que tendríamos, lo que hace falta. María Claudia, te interrumpo un segundo porque tenemos a Andrés Ibarra que levantó la mano. No sé si quieras preguntar algo, Andrés. Sí, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación y a los panelistas. Mi pregunta es, yo soy nuevo en este tema, entonces por favor me corrigen, simplemente es para entender si tengo el concepto bien. Las fundaciones de segundo piso son relevantes en la medida que articulan a fundaciones de primer piso y a la vez generan digamos, una base, un banco de información que se vuelve relevante para las fundaciones de tercer piso, que vienen a ser más una especie de think tanks, y esto se vuelve relevante porque esas fundaciones de tercer piso comienzan a tener incidencias en la visión de política pública hacia el futuro, que a la vez canaliza recursos de cooperación internacional que se traducen en proyectos de desarrollo social. ¿Ese es como un poco el análisis sistémico o funciona de otra manera? Sí, yo pienso... Dale, adelante, Carol.
Responde tú y yo te complemento. No, pienso que estaba haciendo el train of thought en mi cabeza y pienso que lo hilaste muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y después es como que los operadores, ejecutores empiezan, las de segundo piso los entienden mejor, tratan de articular, tratan de movilizar. Después las de tercer piso, por decirlo así, lo que tú estabas diciendo, eso después genera aún más recursos para que el de primer piso es un círculo articulado e interconectado maravilloso. Entonces, pues pienso que para que seas nuevo en esto lo entendiste y lo tienes muy claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Caro. Lo único que tal vez complementaría es, siento que las de segundo piso también deben hacer esa incidencia. La diferencia de las de tercer piso y que presentó Caro algunos de ejemplos, la AFE, un empresario, uno. Hay algunas de ellos que son temáticos, hay otras que solamente son más de articulación. Entonces, muchas veces la incidencia, los cambios y los modelos se quedan en el segundo piso. Entonces uno ve a nivel global lo que la Ford, lo que Rockefeller, lo que Gates ponen agendas y frente a estas agendas sí articulan bastante y también tienen un alto nivel de incidencia. Entonces, con las del tercer piso, segundo y tercer piso suman más dependiendo algunas necesidades. Pero sí, esa es una de las miradas, digamos, sistémicas como del sector. Yo creería que esa sí es la forma de articularse. Y la otra complemento sistémico que se tiene ya es dentro de las temáticas. Y es como sistémicamente se atiende un problema complejo social, cualquiera que sea. Adultos mayores, juventud, participación, porque eso también requiere la mirada sistémica que no solamente incluye la mirada del sector de primer, segundo y tercer piso, sino pues de lo privado, del ciudadano, del gobierno en un territorio. Pero estoy totalmente... Y además, Andrés, complementaría que inclusive las de primer piso también muchas veces su objetivo es incidir en política pública. Entonces, los roles y las acciones no son pues absolutamente, digamos, delimitadas, pero sí pienso que ese panorama, digamos, que pintaste está muy preciso, está muy preciso. Yo quisiera complementar con lo que dijo Daniel y Maca sobre este rol de las fundaciones de segundo piso, roles de segundo piso y el cambio de sistema, es el hecho que las fundaciones de segundo piso, no tienen sus recursos, muchas veces no tienen sus recursos condicionados a sus donantes y por eso tienen mayor flexibilidad y rango de acción. Ellos dos lo dijeron, pero quería simplemente como enfatizarlo, y eso es lo que les permite a las fundaciones de segundo piso innovar, ensayar, pilotear, porque tienen esa flexibilidad. Y a la misma vez esa flexibilidad de los recursos les permite apalancar su balance, sus recursos financieros, pues para que proyectos más grandes se hagan, para sumarse, para atraer a otros actores y no apalancar no solamente con sus recursos financieros, sino con su reputación y su nombre, ¿sí? No es menor cosa que participe en un proyecto la Fundación Corona, FAES, Ramírez Moreno, Santo Domingo, fundaciones de segundo piso. Eso da seguridad a un proyecto reputacional, más allá del conocimiento y de los recursos financieros que traiga. Y asimismo, digamos, no estoy excluyendo a las fundaciones de primer piso de esto, pero solamente estoy diciendo que cuando hay fundaciones de segundo piso con estas fortalezas, digamos, es un gran beneficio y un gran valor agregado para un proyecto. Y yo lo único que complementaría, Caro, es la parte del tiempo. Yo creo que a veces lo que uno monitorea, lo que uno mide, lo que le evalúa una junta directiva y el espectro del tiempo también se suma a todo lo que acabas de mencionar. Porque entonces uno dice, pues trabajar en una agenda, promover articulación, mover incidencia, puede ser un tema de 3 a 5 años y empezar a ver algunos cambios que se ven el impacto en 10 o más. Entonces hay una mirada de tiempo diferente que las del primer piso, tanto las juntas directivas, los donantes y algunos es, yo quiero ver son los resultados de la población atendida año tras año y que esos vayan a la vez aumentando su calidad, su cobertura, pero con una mirada donde desde el monitoreo y el esquema de evaluación también tiene una presión sobre esa flexibilidad, no solo en el qué hacer, sino en el tiempo para lograr el impacto. De acuerdo.
Pensando un poco en el pasado y en el futuro, si nos pudieran contar un poquito ustedes cómo han, siendo de segundo piso, cómo han evolucionado en los últimos años y qué piensan que pueden hacer diferente las fundaciones de segundo piso para aportarle a un ecosistema de la filantropía en Colombia más robusto. De nuevo, creo que lo han mencionado, pero si pudiéramos enfatizar en cómo han evolucionado y qué creen que puede ser, digamos, el trabajo a un futuro inmediato. Dale, Maca, inicia. Nos vamos turnando uno a uno. Bueno, la fundación ha tenido un proceso de evolución basado como en un interés de la Junta. Creo que uno de los activos más importantes, y aprovecho para recomendar, para hacer esta recomendación, es el activo más importante de una fundación, por lo menos de segundo piso, es la junta directiva. Contar con una junta con esta mirada estratégica es fundamental para poder correr los riesgos y hacer todo este proceso. Y entonces, pues aprovecho para hacer el reconocimiento de la Junta y especialmente de Roberto Navas, que ha sido como el mayor, pues el que nos ha ayudado a hacer esto, además de manera acelerada, porque en muy pocos años hemos hecho una cantidad de experimentos y de cambios que en una organización más tradicional hubieran durado muchísimo más tiempo. Entonces yo creo que la fundación pues arrancó con una filantropía muy tradicional, era una junta que entregaba unas donaciones a fundaciones que consideraba que tenía una experiencia y trayectoria suficiente para desarrollar los proyectos en niñez y en vejez, y así arrancó. Y a través de una evaluación interna surgió la recomendación de empezar a hacer unos procesos más rigurosos de selección, monitoreo y evaluación. Eh, Decidieron establecer unos criterios para la selección de estos proyectos a partir de la mirada de la fundación y de lo que la fundación buscaba, que son los criterios que mencioné al inicio, y a partir de esos criterios empezaron a hacer la selección de los proyectos, y el monitoreo y la evaluación de los proyectos se empezó a hacer muchísimo más cercano, mucho más horizontal con las organizaciones que apoyábamos, y esto pues nos dio una cantidad de aprendizajes de cómo funcionaban estas organizaciones de primer piso y de cómo podíamos nosotros generar mayor valor en esta relación de aliados que queríamos tener. Y gracias a eso, pues empezamos a identificar dónde podíamos ser más estratégicos para ayudarlos a ellos a alcanzar su sostenibilidad y la transformación social que ellos estaban buscando, pues que todos estábamos buscando. Y ahí empezamos a apoyarlos en este tema, sobre todo de sostenibilidad, ya sea a través de generación de conocimiento para incidir en la política pública que eventualmente posicionaba el tema, en este caso, por ejemplo, el tema de vejez, y eso hacía que hubiera más recursos para este tema en ese territorio. Tenían ideas de negocios que podían ser sostenibles y entonces los ayudábamos en eso porque no había ninguna fundación que los ayudara en eso. Generalmente ellos podían acceder a recursos para hacer sus talleres de formación o para hacer o para, no sé, útiles escolares para los niños o para temas de educación, pero si tenían un negocio, una idea de negocio que podía generar recursos adicionales para la fundación, eso nadie lo financiaba. Entonces lo que vimos es que ahí teníamos nosotros una oportunidad de ayudarlos a alcanzar su sostenibilidad y los acompañábamos en ese tema. Y en ese proceso de evolución, pues definimos ese foco estratégico en el que aprendimos muchísimo
sobre todo de este continuo de capital y cómo nosotros llegamos hasta cierto punto, pero necesitamos que haya otras organizaciones o inversionistas o otra parte del continuo que pueda ayudarnos a coger esa iniciativa y pasarla como a la siguiente etapa que ya nosotros no podíamos hacer. Entonces, ahí también nos empezamos a dar cuenta que alcanzábamos unos límites, pero que ahí como que nos estrellábamos permanentemente con unas barreras y que esas barreras estaban dadas por el sistema, por este sistema de tanto filantrópico como social y pues obviamente en el sistema de vejez en Colombia. Entonces ahí decidimos adoptar como este enfoque sistémico y mirar cómo nosotros podíamos apoyar a que se generara esta mirada no solamente desde las fundaciones de segundo piso, sino también las fundaciones de primer piso. Pero cuesta mucho trabajo. Creo que eso ha sido como el proceso de evolución que hemos tenido. Pasamos de una filantropía muy tradicional a un tema más como de inversión por impacto y ahora estamos como en un tema más de este enfoque sistémico. Entonces, y pues en eso estamos ahorita, en este mapeo del sistema, aprendiendo muchísimo. Es un proceso que no es fácil, que tiene una cantidad de momentos de caos y de frustraciones, pero ha sido bien interesante tener en cuenta todas las perspectivas, que sea un mapeo participativo, que no solamente parta desde nuestra perspectiva de cómo vemos nosotros el sistema, sino que parta de la perspectiva diversa de los actores que participan en ese sistema. Entonces creo que para la primera pregunta ese ha sido nuestro proceso. Y para la segunda pregunta, creo que las cosas que podríamos hacer diferente de las fundaciones de segundo piso para aportar al ecosistema es, pues además de enfocarnos en nuestros temas específicos, debemos contribuir al sistema filantrópico a través de alianzas, de colaboración, de todo lo que mencionaba, por ejemplo, Daniel. Eso es fundamental. Destinar más recursos al fortalecimiento de este sistema, creo que también es importante. El abordaje a veces es muy tradicional y nos estamos desactualizando un poco de lo que está pasando a nivel mundial. Roberto precisamente la semana pasada o antepasada mencionaba en una conversación que tuvo esta desactualización del sector de la cooperación, que está desactualizado en sus prácticas, por ejemplo, para la entrega de donaciones que no permiten esa innovación social. Creo que las fundaciones tienen una responsabilidad de generar ese cambio en esas prácticas y que además puede un poco también transmitir esos cambios al sector de cooperación y a otros sectores como pues, el sector de las empresas y de los donantes individuales y de todos, o sea, como ese cambio de mentalidad. Creo que las fundaciones de segundo piso podrían generar unas mejores prácticas y de alguna manera incidir en cómo la cooperación, cómo se entrega esta ayuda en el país. Y también a través de eso puede atraer otros tipos de capital que puedan aumentar como la torta del sector filantrópico en Colombia. Entonces creería yo que esas son como las formas en las que podemos aportar. No, y yo estoy de acuerdo con lo que yo diría, digamos, pues respondiendo como un poco el orden, luego complementando, la evolución que hemos tenido también, la fundación, como les comenté al inicio, pasó de, siempre hemos buscado como segundo piso fortalecer capacidades. Y ese tema de fortalecer capacidades, bien sea a través de recursos, de metodologías o temas, pues ha venido evolucionando a tener un nivel adicional de dar, no solamente fortalecer temas de gestión, sino ayudar a ver nuevos cómo, a dar unos lineamientos, a dar pautas, ayudar a pensar qué está funcionando y no está, qué está funcionando con evaluaciones de impactos, de metodologías. Y otro tema que hemos avanzado también es a crear herramientas para los demás. Voy a dar un ejemplo.
previamente nosotros podíamos decir, bueno, queremos apoyar que se desarrollen habilidades socioemocionales que todo el mundo hoy en día ve que son muy importantes en la educación y en el sistema, y uno podría decir, apoyemos un proyecto y vamos fortaleciéndolo. Lo que estamos evolucionando ahora es decir, no, ¿por qué no más bien creamos una herramienta que mida cómo los niños están mejorando sus habilidades socioemocionales? La estamos creando en conjunto con Looker y con el Banco Mundial, y la ofrecemos a todos los que la quieran utilizar. Y es una forma mucho más clara de decir, crear herramientas que fortalezcan de una forma más genérica el ecosistema. Creo que esos han sido temas importantes de evolución. Lo mismo pasa en orientación a jóvenes. ¿Cómo orientamos a los jóvenes? Creando herramientas que pueda cada uno de nuestros aliados, fundaciones de primer piso, entidades públicas, utilizar, y nosotros entender que nuestro rol a veces es ayudar en algunos cómo, una vez tengamos claros los qué. Creo que ese ha sido un proceso de evolución importante y que nos ha tomado algo de tiempo, y es decir, pues no miremoslo como apoyar a uno, sino apoyamos a más con metodologías diferentes. Otro tema de la evolución, yo creo, es entender la mirada del riesgo. Creo que las fundaciones de segundo piso y algo que debemos seguir invitando y promoviendo es asumir un riesgo adicional. O sea, nosotros como fundaciones, en el caso familiar y además de segundo piso, pues estamos invitados a tomar un mayor riesgo y a probar cosas que no se han probado, a crear unas innovaciones para que luego el mercado, bien sea el mercado social o el mercado privado o las alianzas público-privadas, lo puedan replicar. Y hemos visto, digamos, que ese tipo de temas han cogido un interés. Un ejemplo, lo de enfoque en pagar por los resultados. En los últimos 5 años, junto con varias alianzas, hemos dicho, bueno, actividades, está muy bien, los números cortos, pero ¿qué pasa con los resultados? Y veníamos pensando en traer un modelo como los bonos de impacto social, no solamente porque el gobierno pague por el resultado, sino por cambiar el paradigma de todos los actores, del que forma, del que quiere emplear, decir, oiga, yo no estaba midiendo cuánto la gente duraba en el empleo, porque pues, estamos nosotros mismos como Fundación de Segundo Piso acostumbrados a pagar y a incentivar un cierto comportamiento hacia actividades, y vemos que si uno incentiva hacia otro tipo de miradas de resultados, de impactos, de aprendizajes, algunos temas hasta también muy quali, que no todo se puede medir, pues es una evolución que nos ha llevado a generar unos aprendizajes tal vez un poco más rápidos y más dinámicos. Y un tercer componente, pues yo creo que no todos somos exentos de la cuarta revolución industrial del sector social menos, es el tema de uso de tecnologías y datos. O sea, realmente hoy en día pues hemos evolucionado a decir lo que tenemos es nuestro, a lo que tenemos es un bien público, que siempre lo ha buscado la fundación, pero ahora dado que hay tecnología, pues es un bien público abierto por tecnología mucho más asequible. Entonces, si ustedes quieren decir, bueno, ¿y qué está pasando en el ecosistema de empleo inclusivo en el país? Pues hace 3 meses, pero veníamos ya desde para años preparándolo, creamos una plataforma que se llama Includere, includere.co, donde está todo lo que hemos aprendido en los últimos 4 años de qué está pasando en el empleo, quién está haciendo qué, en un territorio, qué actores están, qué herramientas hay, y todo volverlo abierto y asequible, pues realmente es una evolución del segundo piso de entregar más para que la gente se sume y también nos den retroalimentación de cómo lo estamos haciendo, fortaleciendo el ecosistema. Lo mismo pasa con los cómo vamos. Los cómo vamos llevan 21 años, es una información muy valiosa, pero eso es del uso de todos. Entonces creamos la plataforma Ciudatos, y Ciudatos tiene toda la información de todos los cómo vamos abiertos para que cualquier fundación los utilice, para que cualquier organización haga cruces que necesitaba para otros temas. Entonces yo creo que ha habido varias evoluciones en diferentes frentes, pero creo que reconocer cómo el contexto nos ha cambiado desde la tecnología, desde los datos, desde lo financiero, pues nos ha llevado a abrir trocha y hacer propuestas arriesgándonos y estar dispuestos a equivocarnos. O sea, yo creo que es un tema importante, y es preferimos equivocarnos y aprender y corregir y seguir trabajando en esta misma temática que buscar siempre los resultados, y poder compartir los errores es igualmente importante. Entonces yo iría frente a eso. ¿Y qué podemos hacer mejor? Pues yo creo que comunicar. A mí hay algo que me pasa, y es que yo siento que Colombia, y ver a todos los que están acá presentes en esta reunión y las últimas que he estado los últimos 2 años en varios encuentros,
Colombia tiene mucho que compartir de todo lo que se está haciendo y lo que se está haciendo bien, pero nos quedamos en las noticias negativas muchas veces y en el problema y en la cosa. Tenemos que mejorar como fundaciones en general todos de comunicar qué es las innovaciones y cómo se están dando. Creo que ahí hay un tema. Colombia puede ser exportador de modelos de muchas de las cosas porque realmente hay un interés, una necesidad y una vocación de muchos actores como ustedes en querer trabajar por resolver estas problemáticas que tiene el país. Entonces yo creo que debemos mejorar es en cómo comunicar, en cómo articular y en cómo pues, reconocer eso que ya está pasando para que no se dupliquen esfuerzos. Yo creo que lo más importante es, si yo quiero hacer algo y el de al lado está haciendo algo mejor que yo, pues me le sumo y lo aplaudo, pero si no lo conozco porque no lo comunica, pues va a ser muy complejo. Yo creo que esos serían como algunos de los temas. Daniel, te interrumpo. Aquí tenemos una pregunta de Adriana León. Y dice, ¿cómo se puede tener acceso a estas herramientas que ustedes, Daniel, han creado? Si quieres, ya con gusto te comparto. Espera que me estaba basando ahí afuera. Se puede, les mando el link acá, los dos links compartidos en este chat, pero con gusto les podemos enviar más información. Pero acá en el chat les voy a poner las dos páginas, simpludere.co y ciudadanos.com. Las puse entendiendo que las van a utilizar, pero pues todavía son siempre plataformas que consideramos que están en continuo aprendizaje y en capacidad de mejora. Gracias, Daniel. Yo creo que definitivamente ese tema de la comunicación es clave, no solamente, especialmente para compartir todas esas herramientas, porque es que, como estabas diciendo, hay mucha información, hay mucha metodología, hay 50 años fácil de trabajo, de historia, de lecciones aprendidas, que es muy importante. Y ahí hago el énfasis de, es una invitación para los que estén más nuevos en este sector, o que ya sean conocidos, pero la importancia de preguntar, de estar en contacto con estas fundaciones de segundo piso y también las de primer piso que están abiertas a compartir sus historias y sus metodologías. Y ese es el rol de filantropía transformadora, de hacer conexiones, de contactarlos, de que puedan conocer las herramientas de otros, porque pues en la medida que no repitamos y no reinventemos la rueda, pues vamos a lograr muchos más resultados. Bueno, y quería hacerles, por manejo de tiempo, quería hacer más bien como una anotación y después una pregunta final, y es que hay fundaciones, por ejemplo, de primer piso que se convierten en segundo piso. De pronto Daniel y Maca también tienen algo ahí por comentar, pero eso también es una opción. A veces hay fundaciones, por ejemplo, el caso de AEO2 Fundación Carulla. Para los que no la conozcan, es una fundación que se enfoca en primera infancia. Ellos comenzaron hace 10 años. Comenzaron siendo una fundación ejecutora de proyectos de primera infancia, enfocándose en niños de 0 a 5 años, fueron ampliando, digamos, y evolucionando su enfoque a trabajar conforme a la metodología de cambio de sistema, han, digamos, entendido muy bien todo lo que significa el ecosistema de la primera infancia en Colombia, inclusive un ecosistema internacional también. Y habiendo, digamos, cumplido después de cierto tiempo una trayectoria y sentir que ya tenían el conocimiento de qué significaba ejecutar pues, los diferentes elementos de la primera infancia, se han ido como volcando a convertirse en una fundación de segundo piso en temas de primera infancia. Entonces eso también ha sido una evolución muy interesante. Creo que es un caso interesante, digamos, vivido en Colombia, y que se los dejo también para que lo consideren y lo tengan presente, y es que una fundación de primer piso se puede convertir en una de segundo piso. Y así mismo, o sea, podemos evolucionar de muchas maneras, o de segundo a veces se pasan de primero y después subimos al tercero y nos volvemos think tanks. Entonces, como para tener esa anotación también. Y ahora esta Fundación Carulla AEO2, como fundación de segundo piso, pues su rol cambia, ¿sí? Ya dejaron de ejecutar los jardines infantiles de primera infancia, y se
enfocaron en más bien transferir metodologías, en compartir sus modelos, en promover que otras de primer piso logren, digamos, ciertos resultados, en incidir de otra manera en política pública, porque ya lo venían haciendo cuando tenían el sombrero de primer piso. Entonces ahí, como solo para compartirles un ejemplo, digamos, de la evolución que se puede tener en estos roles. Y ya para terminar, pues quería hacerles una pregunta final, y es que, teniendo en cuenta que Filantropía Transformadora trabaja con familias que quieren aumentar el impacto de su filantropía, y que tenemos varias familias que están en un proceso de definir sus estrategias de filantropía o redefinirlas, ¿qué oportunidades ven ustedes para estas familias en cuanto al tipo de vehículo y trabajo filantrópico que podrían crear para que juntos fortalezcamos y hagamos más robusto, digamos, todo el ecosistema de la filantropía en Colombia? Así que más bien como una recomendación final, o oportunidades que ustedes vean para estas familias que estén buscando su nicho o su enfoque en cuanto a vehículo y forma de trabajar. Pues yo, Caro, si quieres, primero pues de nuevo agradecerte a ti y a todos por haber participado en este espacio. Yo más que una recomendación es como reflexiones que siempre debemos hacer en conjunto, y es si la forma en que ya están trabajando o formas nuevas en que quisieran trabajar van a ser por una temática, ver qué está pasando, ver qué otros actores del segundo y de primer piso están ahí, es fundamental para encontrar posibilidades de complementar. Nosotros, digamos, siempre hemos intentado como fundación abrir trocha, porque pues hay muchas necesidades, pero pues quedarnos ahí un largo tiempo. Si la mirada es más territorial, pues entender que cualquier territorio requiere esta mirada sistémica, creo que es un tema que invitaría. Yo sé que es un poco más complejo, es de más largo plazo, pero realmente proponer que entender que si uno quiere atender un tema de educación en un territorio, a veces el tema de salud y alimentación y de contexto familiar es igual de impactante como factores en el desarrollo educativo de los jóvenes. Entonces, poder tener unas miradas sistémicas hoy en día es muy importante. Una recomendación adicional a nosotros nos ha funcionado mucho y lo invito, y es cuando se habla desde la planeación por teorías de cambio, es entender que uno tiene un punto de partida y una meta, pero no el camino totalmente definido. Y acá debemos ser flexibles, debemos encontrar diferentes formas para llegar, teniendo unas hipótesis, y es decir, bueno, yo quiero atender a los jóvenes, y si los oriento yo creo que va a mejorar la deserción, va a disminuir la deserción, va a aumentar la educación superior, pero tengo esa teoría y puedo hacer diferentes formas, con los docentes, directamente a través del joven, haciendo diferentes tácticas. Lo importante es entender qué es lo que se quería transformar y en los cómo, pues generar como flexibilidad. Otro punto que creo que ha sido muy importante, y pues ustedes siendo como familias filántropas y miembros de juntas de sus fundaciones, creo que es muy valioso tener más las conversaciones de evaluación cualitativas que no solamente cuantitativas. Hay muchos temas donde se aprende más conversando qué está pasando desde el aliado o desde el participante. Me gusta más hablar de participantes que beneficiarios, porque le dan a uno unas miradas que no se ven. Invitar a otros actores a la conversación es muy valioso, y entender desde eso cuál, y puede haber unos aprendizajes que van a luego resultar en mejores impactos cuantitativos también. Pero creo que es una reflexión que sí quisiera como invitar, compartirlo todos, compartir información. Yo creo que si algo nos une a todos es que todos queremos construir país, y la mejor forma de construir país es compartiendo, articulando y diciendo, oiga, me interesa algo, pero alguien lo está probando, pues pruebe, y cuando prueben me sumo. Pero pues estar ahí detrás de esas innovaciones y esos pilotos que muchas fundaciones estamos y otros estarán haciendo más, es muy importante conocerlas pues para sumar más. Pero sobre todo agradecerles por tener este tipo de espacios con Carolina y con Filantropía Transformadora. Creo que es una visión siempre de compartir, y las puertas abiertas de parte mía y de la Fundación Corona para todas las preguntas, recomendaciones también que nos quieran hacer, o inquietudes. Pues es un gusto siempre trabajar con todos ustedes. Gracias. Me uno al agradecimiento de Daniel, y yo puse como
puntos concretos como para cerrar, que se los voy a, que es para complementar lo que acaba de decir Daniel, se los voy a leer. Conocer bien el sistema que se quiere transformar, estar abierto a que el sistema le diga qué debe hacer y no cerrarse a definir su labor primero, y un poquito recordando lo que dijo Caro de la Fundación Carulla. El sistema les fue mostrando el camino, ellos simplemente tuvieron la mirada para poder tomar las decisiones de cambio que eran mejores para generar que ese sistema fuera más saludable. Arrancar sin pensarlo tanto y ir mejorando en el camino, arriesgarse, no hacerlo solo, siempre con colaboración, estar conectados, compartir, tener estos espacios de oír lo que otros están haciendo y sumarse, compartir los aciertos y los desaciertos para que todo el sistema aprenda, para que todos aprendamos. Estar abierto al aprendizaje permanente, no creer que uno tiene la última Coca-Cola del desierto. Prevenir los egos, entenderse más como facilitadores de procesos y no como líderes. Estoy de acuerdo totalmente con Daniel, los líderes son los emprendedores sociales que están en campo trabajando directamente con la comunidad. Ayudar a estos líderes sociales, valorarlos, escucharlos y confiar en su trabajo. Validar su teoría de cambio con los demás actores del sistema y estar dispuestos a hacer cambios sustanciales con base en esa retroalimentación. Y el vehículo que se elija que se ajuste a las necesidades de estos líderes sociales y al sistema. Y un poco debe ser como tailor-made. A veces hay que hacer unos cambios y unas modificaciones dependiendo del territorio, de la realidad en la que se está, de la comunidad con la que se está trabajando, y que ese tailor-made sea a partir de lo que pase en esa comunidad y de lo que esos líderes sociales estén buscando. Y tengo aquí una recomendación que puse para Caro, que es no hacer una fundación de primer piso. Sí, me parece. Salvo que sea una temática que no tengamos en acción. ¿Cómo lo ves? De acuerdo, de acuerdo. El sistema te dice qué debes hacer. Sí, tal cual. Bueno, pues con esto yo creo que nos despedimos. No sé si alguno de ustedes tenga una última pregunta. Daniel ahí puso, digamos, las dos páginas web que pueden acceder para ver las herramientas que ellos tienen. Y más allá, después, cuando quieran, podemos ponerlos en contacto con Fundación Corona, con FAES, y ellos encantados de seguir compartiendo sus conocimientos y demás. Así que muchas gracias a todos por participar. El próximo miércoles del siguiente mes tendremos otra temática, los invitaremos a todos y bueno, que sigamos sumándole a este ecosistema filantrópico todos juntos. Gracias. Chao, muchas gracias a todos. Chao, Caro, gracias. Gracias Chao. a todos. Un gusto. Adiós. Muchas